presentaremos el proyecto de diseño e implementación de un entrenador para microcontroladores PIC. En la actualidad hay muchas innovaciones tecnológicas. A pesar de ello, nuestra escuela, la Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo, aún no se encuentra a la vanguardia en estas tecnologías. Siendo específicos, dentro del curso de microprocesadores y sistemas digitales, no se cuenta con entrenadores que le permitan al estudiante realizar sus prácticas de laboratorio de manera mucho más eficiente y ahorrándose un gasto de dinero y de esfuerzo. Nuestra formulación de problemática sería: ¿cómo mejorar el desempeño de los estudiantes en los laboratorios del curso de microcontroladores y sistemas digitales de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo mediante la construcción de un módulo entrenador de PICs? Dentro de nuestro proyecto tenemos nuestros objetivos. Nuestro objetivo general sería diseñar e implementar un módulo entrenador para microcontroladores PIC. Dentro de los objetivos específicos se encuentra elegir aquellos periféricos que fueron más utilizados durante las sesiones de laboratorio, diseñar el esquemático del módulo entrenador, implementar el circuito en protoboard y obtener las placas de circuito del módulo entrenador. Finalmente, desarrollar un pequeño ejemplo que permite integrar todos los periféricos que tendrá este módulo. Nuestra hipótesis es que se comprobará que este módulo puede ser desarrollado por los estudiantes de la carrera y que podrá facilitar el desempeño estudiantil dentro de la carrera. La justificativa de este proyecto es que busca tanto proporcionar una mejora significativa para toda la Escuela de Ingeniería Mecatrónica, ya que es necesario estar abastecidos de la tecnología de vanguardia. Dentro del fundamento teórico se define lo que son los microcontroladores y las diferencias entre un PIC 16F88 y un PIC 16F877A. Además, se define lo que es un entrenador para microcontroladores PIC. Se definen algunos cuantos periféricos que van a ir dentro de esta placa. Y dentro de la metodología va a estar formada por 4 pasos principales o 4 etapas. La primera etapa es la planificación, sobre la cual, en primer lugar, vamos a decidir qué operaciones o qué funciones va a desarrollar nuestro entrenador. Dentro del diseño conceptual elegimos cada uno de los periféricos que vamos a utilizar. Dentro del desarrollo del producto, como ahí mencionamos, como ahí está la figura, podemos observar que mediante este gráfico se ha logrado realizar el desarrollo del producto final, que sería el PCB. En primer lugar se hace el esquemático virtual, luego se realiza el análisis y simulación para finalmente realizar el diseño del PCB. Si es que hay alguna corrección, se vuelve a iniciar este proceso, así como lo dice Toampata Varona. Para la construcción del entrenador simplemente se realiza al mismo tiempo un diseño, o se implementa, mejor dicho, en protoboard se implementa el circuito de tal manera que probemos que este sea funcional. Los resultados, en primer lugar, dentro de la planificación, estos son todos los módulos que se han decidido para el entrenador. Ya los vamos a ver. Todos los materiales escogidos, es decir, nuestro diseño conceptual, se encuentran todos estos de aquí, y junto con sus respectivas cantidades. El diseño final del esquemático sería el siguiente, y el diseño final, mejor dicho, la simulación final del PCB es esto. Dentro de los diferentes, aquí podemos apreciar más claramente los diferentes módulos que va a tener el entrenador.
En primer lugar, bueno, el nombre del entrenador, bueno, vamos a entrenador PIC Mecatrónica UNT, diseñado por Quien Abga y el compañero Hernández Díaz. Vamos a tener diferentes módulos, un total de 13 módulos. El primer módulo es el módulo de fuente, los potenciómetros de LCD, display 4 multiplicado por 4 de 7 segmentos, los LEDs, los dos lugares para colocar los PICs, el PIC de 18 pines y el PIC de 40 pines. Tenemos pulsadores, tenemos dos sensores de temperatura, un registro libre, luego panes, un convertidor de puerto serial y los registros junto con las zonas para colocar las matrices. Aquí vamos a ver cada uno de los esquemáticos de los módulos. Tenemos el módulo de la fuente, de los pulsadores, el módulo de los PICs, los módulos de los LEDs, del display, los módulos de los sensores, de los opanes, de los potenciómetros, del display 7 segmentos, de las matrices, del conversor de puerto serial y del registro. Esta sería la parte de encima superior del PCB diseñado en Eagle. Esa es la parte inferior. Esta sería la implementación en ProtoBoard. El ejemplo realizado que mi compañero va a explicar. Y nuestras conclusiones serían que se logró diseñar un entrenador de microcontroladores de microchip para los laboratorios del curso de microcontroladores y sistemas digitales de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica. Además, se buscó realizar un ejemplo que integre todos los periféricos de APCACA. Y además también aplique la mayor parte de los conocimientos impartidos en el curso. Bueno, aquí tenemos el circuito esquemático final de lo que vendría a ser una aplicación muy completa al entrenador PCB que se desarrolló finalmente. Por este lado tenemos el PIC16F877A, el PIC16F8, Master y Esclavo, el módulo de comunicación serial, el display LCD, los botones para las interrupciones, el display de 7 segmentos multiplexado por 4, el potenciómetro para la lectura de voltaje, el sensor de temperatura LM35, el módulo horno brindado por el software Proteus. Este vendría a ser el condicionamiento de señal del sensor LM35. Y bueno, finalmente por aquí las 4 matrices con sus respectivos registros de desplazamiento y en este caso el módulo I2C para la conexión y comunicación entre los dos PIC. Bueno, en un inicio tenemos que se muestra en el display LCD un temporizador y en este caso en el display de 7 segmentos el desplazamiento del texto UNT 2020. Y bueno, en los 4 matrices conectadas al PIC 16F88 aún no se muestra nada. Para eso están los botones que mediante interrupciones van a accionar diferentes controles, ¿no?, entre los dos PIC. En este caso, si se presiona el botón conectado al pin B4, lo que se va a mostrar en el LCD vendría a ser el voltaje brindado por el potenciómetro conectado al canal análogo a 0. Si es que nosotros variamos el potenciómetro, también va a variar la medida de voltaje mostrada en el LCD. Si presionamos el botón conectado al pin B5, se va a mostrar la medida de temperatura, que vendría a ser del sensor LM35. Si nosotros aumentamos en este caso, lo que va a pasar es que también va a variar la medida de temperatura. Finalmente tenemos en este caso la medida de temperatura del controlador PID, que vendría a ser en este caso del módulo Oven, el cual en un inicio se encuentra a temperatura ambiente de 25 grados centígrados, que es lo que nos muestra el LCD, 24.90 grados centígrados. Y el último botón, el conectado al pin B7, lo que va a hacer es que mediante comunicación serial va a desplazar un texto en las 4 matrices conectadas al PIC 16F88.
Finalmente vamos a comprobar los resultados obtenidos con la interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW, en la cual podemos mostrar gráficas de voltaje, temperatura del sensor LM35 y temperatura y control del set point del control PID, ¿no?, del horno brindado por Proteus. Entonces, en un inicio, aquí tenemos el temporizador. Vamos a colocar el voltaje. Como podemos observar en la gráfica y también aquí en el display que se muestra, el valor de voltaje vendría a ser 2.497, tal como se muestra en el LCD. Si vamos ahora al sensor de temperatura, tenemos que la temperatura es de 51.026, que es la misma que se muestra en la gráfica. Y finalmente tenemos el control PID. Como habíamos mencionado anteriormente, se encuentra en un inicio de temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Si es que nosotros colocamos el set point de temperatura, por ejemplo, a 45, va a haber una bajada en el voltaje y luego va a empezar a subir progresivamente hasta llegar a la temperatura deseada, que es de 45. Va a ir de a pocos. Primero va a aumentar en su valor bastante y luego va a empezar a subir lentamente hasta el set point. Y asimismo podemos ver el cambio en los valores de temperatura del PID en el LCD, y mediante esa manera se puede comprobar los resultados obtenidos mediante la interfaz gráfica en LabVIEW.